Buenas tardes, compañeros. Ya apareció, profe, ya apareció. Ahí vemos su pantalla, profe, pero no escucho su audio. Profe, al baño. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, Ah, sí, ahora sí. disculpen. Sí, disculpen que se fue la electricidad aquí donde estoy y me costó 5 minutos conectarme al teléfono. Bien, gracias. Disculpen el atraso. Nos quedan unos 10 minutitos más para no quitarles ya el tiempo que disponen. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando acerca de qué tipo de gobierno tenemos desde la perspectiva sociológica en este momento. Desde las 3 escuelas de pensamiento, cómo interpretamos la realidad costarricense a partir de las políticas nacionales en materia social, policial, económica, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan ustedes qué línea de pensamiento sociológico está a raíz de la toma de decisiones políticas que se realizan en el país? ¿Alguno que quiera participar? ¿Me escuchan? Sí, No, profe, todos, sí. no todos. Sí se le escucha. Profe, vieras que a mí me confunden mucho los diferentes tipos de pensamientos de todos los sociólogos mencionados ahí. Entonces, como que todavía no puedo dar un punto de vista porque realmente se me confunde mucho. Sí, fundamentalmente, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, fundamentalmente la línea de pensamiento y toma de decisiones de los gobiernos son reformistas en el sentido que tienen un pensamiento más durkheimiano, enfocado hacia la reforma social, más que a lo que es la transformación de las condiciones históricas que la sociedad costarricense ha tenido. Es decir, las decisiones políticas y sociales van más favoreciendo a grupos históricos de poder que están dentro del Estado, y no a transformar las condiciones en las cuales los grupos más desposeídos de ese país históricamente han vivido. Entonces, de ahí que surgen las llamadas políticas integrales y las políticas focalizadas. Las políticas focalizadas van en el sentido de abordar problemáticas específicas, ¿verdad? Para que la sociedad no explote en sí mismo. Es decir, controla el grupo de autobuseros, controla el grupo de vivienda, controla el grupo de la tercera edad, porque en sí mismo eso podría significar una explotación, explosión social que podría traer consecuencias importantes para el país. Bien, ¿había alguna pregunta con respecto? Lo que plantea Hilda es correcto. Poder diferenciar el pensamiento de las tres áreas de desarrollo histórico de la sociología implica obviamente más lectura y más formación, pero fundamentalmente que se lleven ustedes esta tarde. La primera tiene que ver con que la escuela durkheimiana analiza la influencia de la estructura social sobre el accionar de las personas. La weberiana establece más bien al revés, que es la influencia de las personas las que transforman la sociedad, ¿verdad? A partir de diferentes mecanismos como la acción social. Y la tercera escuela de pensamiento, que es la marxista, que tiene que ver con lo que es el enfrentamiento y el conflicto social. Propiamente tiene que ver
con una transformación de las estructuras históricas sociales en las cuales los grupos de poder que históricamente han tenido la toma de decisiones en el país a través de espacios políticos, militares, sociales, pues sean otros los que los retomen. Terminamos la clase hoy con propiamente los fundamentos sociológicos, que son elementos básicos que ustedes deben dominar. ¿Me están escuchando, sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Señor. que ahí está en el libro, pero que vamos a reponer. Claramente el ser humano es un ser social, ¿verdad? Y estamos influidos por el entorno social. Nos organizamos a través de grupos, organizaciones. Los grupos son primarios y son secundarios. Recordemos que los primarios son la familia, eventualmente como elemento principal o la base de la sociedad. Y luego están las organizaciones formales y no formales que tienen sus reglas propias y en las cuales establecen sus propias sanciones escritas, ¿verdad? Elemento fundamental de la sociología es la interacción social, que la interpretamos a partir de lo que son los valores y las creencias que se convierten en normas sociales y normas legales. Es decir, la visión de mundo que tenemos, que son los valores, los cuales nos rigen como sociedad, surgen de creencias y surgen de convicciones, ¿verdad? Y esas las convertimos en leyes propiamente. De tal manera que en la actualidad hay retos importantes para la sociología y eso lo tenemos nosotros en el punto 4 del módulo 1 de la parte B, módulo 1, parte B, punto 4, acerca de las estructuras de edades, la migración, la estratificación social, las nuevas tecnologías, la violencia y la seguridad ciudadana y la tipología de la violencia y el delito. Son retos que como sociedad tenemos que ir resolviendo. Por ejemplo, estructuras de edades, vamos a poner un ejemplo muy concreto y tiene que ver sobre la sostenibilidad económica de las sociedades en el tiempo. Vamos a ver, una sociedad que no produce suficiente gente para sostener económicamente al país entra en crisis. Entonces, la estructura de edades, poniendo un ejemplo muy específico, nos referimos, por ejemplo, a que ahora el promedio nacional de nacimientos por mujer en este país anda en 1.8, 1.5 está bajando, es decir, ya las familias no tienen o no quieren tener hijos. La demografía, que es el estudio sociológico que estudia este tipo de fenómenos sociales, establece que para que una sociedad se sostenga por sí sola, en el día de mañana la población económicamente activa pueda sostener a la sociedad en sí mismo, al mínimo son 2 hijos por familia. En este momento tenemos una crisis, nuestra sociedad se está haciendo muy vieja. El día de mañana no hay suficiente mano de obra activa que pueda sostener la cantidad de 1 millón de viejos y viejitos y viejitas que vamos a estar nosotros gozando de nuestra pensión. Eso perfectamente va a tener un impacto importante, no únicamente en el tema de la pensión, sino fundamentalmente en el tema de los servicios de previsión social, es decir, por ejemplo, impacto sobre la salud, el impacto sobre la vivienda y otros elementos importantes que alrededor se plantean. Vamos a ver, la estructura de edades es un tema importante para la sociología para plantear formas y maneras en las cuales el día de mañana debemos ir resolviendo esos temas. La migración es un elemento importante que creo que es un tema muy conversado y muy conocido por muchísimos de nosotros a través de los medios de comunicación. Y la migración no únicamente tiene que ver por el impacto económico, sino también tiene que ver con la transformación cultural de las sociedades, es decir, la influencia de la migración sobre el control y los valores de las familias y de la sociedad en sí mismo a través de la historia. Otro elemento importante de la interacción social o la sociabilidad como retos
que la sociología debe tener para el estudio es la estratificación social, es decir, la jerarquización o la distribución de poder, de toma de decisiones de los diferentes grupos y estratos sociales, es decir, la posibilidad de tener oportunidad de toma de decisiones para el bienestar general de los grupos en los cuales no tienen acceso, ¿verdad? Y por último, lo que son las nuevas tecnologías y la violencia de la seguridad ciudadana, que eventualmente podemos retomarlo o se va a retomar con los otros profesores en la próxima clase que tenemos aproximadamente dentro de un mes, ¿verdad? Entonces, básicamente, así a grandes rasgos, muchachos y muchachas, ese es el resumen del módulo 1, propiamente A y B, sobre lo que son algunos conceptos generales de la sociología y cómo se puede interpretar. Dudas, preguntas, eventualmente pueden hacerlas al correo del profesor en relación. ¿Qué queremos ver en los trabajos? Un poquito el dominio de esta teoría en función de la situación nacional, de la realidad nacional, ¿verdad? Elemento importante en esos cambios sociales tiene que ver lo que es el Estado, tiene que ver la socialización, las demandas de los grupos, las políticas públicas. Ustedes el día de mañana tienen que lidiar con todos esos mecanismos en sí mismos, ¿verdad? Propiamente. Recordemos, un concepto importante de la sociología es la concepción del Estado en sí mismo, ¿verdad? Como un árbitro en el cual establece las reglas del juego, ¿verdad? Como un punto de vista, pero como otro punto de vista puede ser fundamentalmente como el elemento social que puede ejercer políticamente la violencia sin ninguna sanción, es decir, llevar el control de la sociedad. Y otra manera importante de ver el Estado es como un espacio de grupos de poder que promulgan y legislan bajo sus intereses, muchas veces en contra de la mayoría en sí ¿Aló? misma. Sí, los escucho. Con eso, muchachos y muchachas, damos por concluir la clase de hoy, ¿verdad? Lamento lo que sucedió. Si alguien tiene preguntas o dudas. Profe, Sí, al- Hilda. mentiras de que- yo quisiera hacerle una pregunta para ver su punto de vista. Ajá. ¿Qué, qué piensa usted sobre la pasividad de nuestra sociedad con respecto a este tipo de gobierno reformista, sobre lo que estamos viviendo en la actualidad, digamos, sobre esa pasividad de esta sociedad costarricense? ¿A cuál pasividad se refiere, Hilda? Digamos, sobre esto era que usted dijo de que era un gobierno reformista sobre pensadores de los pensamientos turkenianos, ¿verdad? Que más que todo es para favorecer a grupos de poder, ¿verdad? O con controles con políticas más marcadas. Sí, Ya. sí, perdón, el pensamiento durkheimiano fundamentalmente establece como que la sociedad tiene un equilibrio y que el conflicto no es un mal de la sociedad y que los mecanismos de control social se establecen para lograr ese mecanismo y que, por ejemplo, los conflictos no están interactuados entre sí mismos. Es decir, lo que sucede allá en Limón no tiene que ver con lo que hay en Guanacaste, o lo que están sufriendo los autobuseros no tiene que ver con lo que los campesinos de frijoles están sufriendo en este momento. Básicamente es una visión segmentada de la sociedad en sí misma, ¿verdad? Y en eso es importante porque va a haber un punto de discusión para ustedes más adelante acerca de la importancia de los medios de comunicación como una institución social para lo que es la socialización del pensamiento dominante. Y ahí está la respuesta que quería decirle. Fundamentalmente respondemos a una hegemonía de un pensamiento dominante sobre una manera en la cual debemos vivir nuestra sociedad. El sistema educativo se establece y se organiza y se propone a partir de ese pensamiento dominante y hegemónico. ¿Cuál es ese? ¿Verdad? Pues hay diferentes interpretaciones
de ese pensamiento dependiendo de la escuela, de la escuela ideológica en la cual usted esté ubicado. De ahí que los cambios se promulguen de manera reformista, es decir, a partir o se atacan de manera cuando duelen. Si surge algo, se atiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en la actualidad en nuestra sociedad? Desde mi punto de vista, como usted me plantea, primero, son escasos los espacios ahora de manifestación política alrededor de las situaciones del país, es decir, no hay espacios legitimados o formales en los cuales se puede expresar, de ahí que la gente busca mecanismos no formales de conflicto o de reacción de otra manera para hacerlo. Tercero, cada vez se limita más los espacios en los cuales se pueden expresar o resolver eso. Tercero, la desigualdad social histórica en este país viene creciendo, es decir, los mecanismos de distribución de la riqueza claramente no están enfocados hacia una distribución colectiva y eso va a generar más conflicto en el futuro, ¿verdad? ¿Por qué razón no reaccionamos a eso? Fundamentalmente, lo decía Bourdieu en el texto de sociología que ustedes ven, somos un pueblo desde ese punto de vista dominado ideológicamente. Entonces, claramente, la manera de hacerlo es a partir de establecer mecanismos, en el caso de Costa Rica, mecanismos políticos de pensamiento y expresión, en la cual se permita los cambios que sean necesarios. O sea, no estoy planteándolo a usted que aquí hace falta, digamos, conflictos armados o conflictos abiertos de manera violenta, sino que históricamente esta sociedad le ha caracterizado por ser un país que ha logrado buscar las rutas para resolver esos conflictos importantes. En ese sentido, los espacios políticos en los cuales ustedes van a trabajar y se están formando son elementos importantes para esa toma de decisiones. Estamos hablando de diseños de políticas nacionales fundamentalmente, o eventualmente espacios de toma de decisiones en instituciones y hasta, por ejemplo, poderes importantes de la República. Bien, ¿alguien con otra pregunta? Profe, Sí, Jorge. yo sé que ya estamos pasados de tiempo, pero Sí, señor. una parte del libro, y ahorita no lo tengo aquí en la mano, pude leer que para mí un juicio de valor donde decía que en Costa Rica la mayoría de la gente cuando alguien comete un delito piensa que hay que meterlo en la cárcel. Esa parte me llamó mucho la atención en el libro porque yo que llevé otro curso de criminología y viendo varias varias corrientes del pensamiento, cuando hablamos de la corriente garantista y todo lo que propone el profesor Zaffaroni, ¿verdad? También creo que la formación de jueces y la formación de abogados y especialistas también tiene mucho esta corriente garantista. Y al ver esto en un curso para cientistas policiales, en contraposición contra otro curso que pueda llevar uno para derecho, veo que puede haber un choque de criterios y me gustaría saber si realmente para la parte, no es una pregunta, ¿verdad? Pero es un comentario, si para esa parte donde dice que la mayoría de costarricenses buscan la cárcel cuando se comete un delito, realmente está basado en una pregunta hecha con un censo, ¿verdad? O con una encuesta, porque realmente eso dejaría ver para mi gusto, ¿verdad? Una cuestión de diferentes criterios, ¿verdad? Por una parte, la gente que va a ir a los juzgados, la gente que va a formar parte de tribunales, va también con el pensamiento garantista de decir, ok, esta persona puede recuperarse, esta persona es necesario que se reinserte en la sociedad, esta persona, si cometió un delito, tiene razones por detrás que el mismo gobierno y la sociedad debería ayudar a corregir, mientras que, de acuerdo a lo que decía el libro, la mayoría de costarricenses busca cárcel para cualquier delito. Entonces me llamó mucho la atención eso. Sí, muy oportuno y excelente comentario, Jorge. Tiene que ver fundamentalmente con los estilos de políticas nacionales, de creación de políticas nacionales, y eventualmente lo que se está planteando es una política preventiva, ¿verdad? Que atienda el delito desde antes de constituirse en sí mismo, ¿verdad? Y eventualmente no convertirlo en punitivo. O sea, tenemos leyes punitivas y hacia ahí está la formación y el pensamiento social de que toda acción que atende con la sociedad
tiene que sancionarse, porque peligra lo que es el equilibrio social propiamente. La respuesta al respecto de lo que usted me plantea tiene que ver con la formación en caso de ustedes, con lo que son una política de seguridad preventiva más que interventiva propiamente. Bien, es un gran aporte para más adelante en los siguientes módulos que se va a profundizar sobre ese tema y que sería oportuno, Jorge, que lo pudiese profundizar en la próxima clase con el profesor Byron Varillas. Bien, ¿algún otro comentario? Bien, pudimos ver, digamos, tal vez un 60% de algunos conceptos de la sociología en la tarde de hoy. El libro queda abierto para ustedes y estamos a su disposición en lo que consideren ustedes que podríamos apoyarlos en el pensamiento y la enseñanza de la sociología aplicada a las ciencias policiales. De tal manera que los invito para el 17 de julio, que es la próxima clase, tercera sesión virtual, para seguir profundizando en el tema, en los temas que el libro nos trae a la actualidad. Por lo demás, 10 minutitos, disculpen, muchas gracias, que pasen un fin de semana. A los papás, felicidades el día de mañana y recordarles, cuidarnos mucho, porque si bien ya los viejitos nuestros están protegidos, muchos de nosotros todavía no, entonces tenemos que seguirnos cuidando. Buenas noches y muchas gracias nuevamente. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Igual para usted. Gracias. Buenas Buenas noches a todos. Pendiente del grupo, por favor. Hasta luego, gracias.